Bueno, estamos en uno de los templos que más amamos los que nos gustan los gatitos y es el templo de Gotokuji. Aquí es donde nació la leyenda del gatito Tama, que es el famoso gatito que levanta la patita y trae prosperidad y a los negocios, trae salud, trae clientes, porque resulta de que en este templo el gatito que era la mascota del sacerdote principal, que se llamaba Tama, salvó a un daimyo que era un gran líder del Japón feudal de que le cayera un rayo al llamarle y decirle: ven, métete al templo. Entró el daimyo y cayó un rayo donde estaba él. Es lo que dice la leyenda. Entonces de ahí nació la leyenda de Tama, que es de buena suerte, y era el dueño del sacerdote principal, porque los gatos no son mascotas, nosotros somos las mascotas de los gatitos, que queda anotado. Ajá, se emociona por un templo que está lleno de gatitos lindos y allá pasa el tren de los gatitos lindos. Y como verán, también es una zona entre turística. Hay dos cosas que llaman la atención en este lugar. Una es de que todo el mundo viene a ver a Tama. Gotokuji no quiere decir que es el templo del gatito, un nombre del sintoísmo, pero el mundo lo conoce como el templo de los gatos y vienen a ver a Tama. Y dos, el lugar es muy grande, es mucho más de lo que esperábamos. Espero un templo pequeñito, pero en realidad es un templo grande, tiene varios edificios y el terreno es bastante grande. Entonces, pues hay que venir con tiempo para disfrutar del templo de Tama, que no es de Tama, es de Gotokuji. ¿Cuál es la movida? Ya se quedó con los ratitos.